Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Hola, les habla Isabel Rodríguez. Aquí estoy, una tarde más con ustedes. Que Dios me los bendiga siempre. Es una alegría muy grande poder compartir con ustedes, llevarles un mensaje, el poder saber que le estoy sirviendo al Señor, porque todo esto es un servicio al Señor para que ustedes reciban también bendición. Todos necesitamos de Él. Vamos a abrir este ratito, esta tarde, leyéndoles primero que nada todo el informe de Casita de Bendición. Dice así: muy buenas tardes, tengan todos, queridos amigos de este programa, Hablando con Dios, que Casa de Bendición lleva a todos ustedes cada lunes al ser las 5 de la tarde. Es nuestro sincero deseo poder edificarlos e instruirlos de acuerdo con la palabra de Dios, mediante temas que edifican las familias de nuestro país. Asimismo, para llevar una voz de esperanza y aliento en medio de estos tiempos tan difíciles, en donde se ven amenazadas nuestras familias y nuestros hijos. Muchas gracias por abrirle las puertas a este programa que cada semana llega a ustedes. Casita Bendición es un ministerio de nuestra Iglesia Católica que se dedica a la reunión y formación de las personas de acuerdo con la palabra de Dios. Tiene su sede principal en Sabanilla de Montes de Oca y reúne a las personas en diferentes grupos a lo largo de la semana. Los lunes por la noche a las 7 hay reunión de matrimonios o parejas en noviazgo. Martes por la mañana a las 9, reunión de señoras casadas. Miércoles a las 6, asamblea general. Jueves a las 6:30, reunión de varones. Y sábados a las 5:30, asamblea general. Igualmente nos reunimos el último viernes de cada mes a las 7 de la noche para dar gracias, bendecir al Señor por todas las bendiciones recibidas durante el mes y asimismo consagrar el mes que continúa, presentando nuestras peticiones y proyectos para orar durante el mes. Asimismo, usted puede utilizar esta plataforma para anunciar sus empresas, productos y servicios. También puede comunicarse a los teléfonos 22 53 13 17 o al 83 18
7361 para obtener citas de consejería, consultas o dudas de los programas presentados, o bien para incluir su anuncio. Con gusto estamos a sus órdenes. Bueno, ya leímos eso. Ahora vamos a hacer una oracióncita, porque esta tarde lo que vamos a comentar, también necesitamos la presencia de Dios. Así es que vamos a pedirle que por favor se haga presente, que venga a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias, y que por favor tome control y gobierno de todo lo que hay en nosotros. Oh Padre Santísimo, aquí estamos, un lunes más, para alabar y bendecir tu nombre, para glorificar tu presencia, tu santo amor, para darte gracias, Señor, por ese montón de cosas que nos das. Nos das una familia, nos regalas el aire que respiramos, nos das ojos para ver, nos das manos con las que podemos dar cariño y hacer muchas cosas. Nos permites caminar, nos permites ser amable con las personas y darte gracias siempre, Señor. Gracias por todo, Padre Santísimo. Gracias por ese amor tan grande que nos tienes. Gracias, oh Cristo Jesús, porque fuiste a la cruz, fuiste por mí para librarme, para traerme salvación, para hacerme fuerte en ti, para perdonar mis pecados. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas. Y también gracias, oh Santo Espíritu, porque tú vives en mí. No olvidemos nunca que somos templo del Espíritu Santo. Que ese espíritu de amor, que esa fuerza, que ese poder que solo Él tiene, vive en nosotros. Acordémonos siempre de Él. No lo echemos al olvido. Hay gente que nunca se acuerda de Él, pero no debe ser así. Nosotros debemos de ser conscientes que Él está en nosotros, que Él vive en nosotros y que siempre está dispuesto a ayudarnos en todas nuestras necesidades. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Trinidad Santa. Un solo Dios verdadero. Llega a cada familia. Llega a cada una de las personas que nos están escuchando. Socorre sus necesidades. Señor, atiende sus tribulaciones. Dales paz. Esa paz que solo tú das, Señor, que no hay en ningún lugar del mundo. Esa paz que sobrepasa todo lo humano. Esa paz que viene a tranquilizar nuestra mente y nuestra conciencia. Y si tenemos paz, vamos a ver todo diferente. Más en este tiempo tan convulso que estamos viviendo, que asaltos, que crímenes, que robos, que engaños, que mentiras. Necesitamos tu paz, Señor Jesús. Ven a nuestras vidas, pacifica nuestra familia. Que haya paz y armonía en cada familia, en cada situación. Danos la gracia de dialogar con nuestros hijos, con nuestro esposo. No de gritar y pelear, sino de dialogar. Señor Jesús, necesitamos de ti en esta sociedad, en nuestra familia, en nuestra vida. Ven y llénanos de ti, Señor. Sí, Padre, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Hoy vamos a ver un temita muy, muy interesante y que todos hemos vivido, que se llama la rebelión. Todos en alguna ocasión
Si hacemos memoria, o quizás todavía hemos sido rebeldes. ¿Y qué es ser rebelde? Es desviarse de la voluntad de Dios o el designio de Dios, o también rebelarnos ante una autoridad. Eso es ser rebelde. Como quien dice, hago lo que quiero, como dice la gente, es mi vida y yo puedo hacer lo que quiera. No, la vida la da Dios. Él es el único que da la vida. Y si somos agradecidos, vamos a buscarlo. Y con las fuerzas de Él, vamos a tratar de hacer su voluntad. Vamos a leer Romanos 13:1. Vean lo que nos dice Romanos. Que todos se sometan a las autoridades que no dirigen, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen han sido establecidas por Dios. Vean que más de uno estará diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Cómo se le ocurre que nosotros nos vamos a someter a las autoridades? ¿Cómo les vamos a hacer caso? Y empieza la discusión porque uno dirá, es que no ejercen, no sirven, no esto, no el otro. Recordemos que sobre todo está la palabra de Dios y ella nos dice que nos debemos de someter porque no hay autoridad que no venga de Dios. Vamos a comentar esto un poquito. Someterse significa obedecer. Obedecer y nada más, a igual que Cristo Jesús obedeció. Por ejemplo, en un país donde hay ejército, a un soldado le dan una orden y él inmediatamente la cumple, salvo que esa orden o ese mandato requiera la desobediencia a la palabra de Dios. Ojo al detalle. Si nos dan una orden y va en contra de la palabra de Dios, ya ahí es otra cosa. Vamos a leer un ejemplo que está en la Biblia, en Daniel. Cuando Daniel aquí nos cuenta, bueno, esto era en el tiempo del rey Nabucodonosor, que ese rey creía en muchos dioses, él se creía lo máximo del mundo, era un rey que era muy autoritario. Vamos a leer esa Daniel 3, del 13 al 14. O sea, capítulo 3, versículos 13 y 14. Enfurecido Nabucodonosor mandó a llamar a Sidrac, Misac y Abdenago. Les dijo, es verdad que ustedes no venerarán a mis dioses y no adorarán la estatua de oro que yo he fabricado, porque resulta que él había hecho una estatua de oro grandísima, de puro oro, y quería que todo el pueblo se postrara ante la estatua y que la adorara. Pero estos muchachos, ellos eran creyentes, ellos no eran como los del pueblo, eran verdaderos hijos de Dios. Y aquí ya en el versículo 16 y 18 vamos a ver lo que ellos le contestan. Sidrac, Misac y Abdenago respondieron al rey, no necesitamos contestar sobre esto. Si nuestro Dios, a quien servimos, quiere librarnos, nos librará del horno y de tus manos. Si no lo hace, tienes que saber que de todas maneras no serviremos a tus dioses, ni adoraremos tu estatua. Ellos no estaban dispuestos a hacer eso, porque el rey les dijo, no quieren adorar mis dioses, no quieren adorar mi estatua, entonces voy a encender el horno. Era un horno enorme que tenía y había a veces metía gente ahí para que muriera quemada. Y mandó a encender aquel horno, nos cuenta la Biblia, lo mandó a encender, dice que como 3 veces más de lo corriente. Y mandó a que arrojaran ahí a los 3 muchachos. Y ni modo, él vigilando de largo, cuando va viendo que no eran 3, sino 4,
¿Por qué? Porque Dios mandó el ángel de él y los libró del fuego. Se quedó asustado porque dice, si eran 3, porque hay 4. Los mandó sacar y ni siquiera un cabello la cabeza tenían quemado, porque Dios vino y los protegió, porque esa orden que el rey había dado estaba en contra de la palabra de Dios, de los mandatos de Dios, porque ¿qué dice Dios? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y nada más que a Dios. Vean qué interesante. Ellos se expusieron, se arriesgaron, porque a ellos se lo dijeron, bueno, si Dios quiere que muramos así, moriremos, pero no adoraremos a tus dioses, porque nosotros creemos en el Dios nuestro. Ahora, vamos a comentar un poquitito más de las autoridades. Todas las autoridades son importantes, desde luego que sí. Vamos a ver cuáles son esas autoridades. Autoridades superiores, o sea, las que están más alto que nosotros. Los funcionarios de la autoridad civil, sin considerar su competencia moral, sensatez o cualquier otra condición. O sea, no importa el cargo que ocupen, pero como Dios ha permitido que ellos lleguen al mando, nosotros debemos de respetarlas. También hay otras autoridades que Dios estableció como gobernador del universo, porque recordemos que Dios creó el universo, creó al hombre, todo lo hizo Él y Él estableció otras autoridades. Primero, gobierno sobre todos los ciudadanos, o sea, en todos los países hay, ya sea presidente, ya sea un rey, ya sea un jefe de Estado, ya sea un dictador, tristemente, como hay en algunos países, pero todo pueblo, todo país tiene un gobierno. Segundo, la iglesia sobre los creyentes. Imagínense que la iglesia, que no hubiera papa, que no hubiera nadie a quien respetar. Dios libre, que sería un desastre. Cada uno haríamos lo que nos da la gana. Sería un desorden total y absoluto, porque la iglesia está sobre los creyentes. Recuerden que la iglesia trae normas muy importantes, por ejemplo, los 10 mandamientos, los sacramentos, consejos, enseñanzas. Ahora, otra autoridad, los padres sobre los hijos. ¿Cómo creen que serían los hijos si no tuvieran papá o mamá? No tendrían ejemplo de nada. Que los papás debemos de ser un ejemplo para nuestros hijos, guiarlos si vemos que están equivocados, aconsejarlos, amarlos, cuidarlos y protegerlos. Imagínense que no existieran los papás, sería terrible. También los jefes sobre los empleados. Imagínense un banco, una oficina en la que no hubiera jefe. Cada uno haría lo que le da la gana, cada uno tomaría el camino que quiere, sería aquello peor que la ley de la selva, que el más fuerte es el que gana. En cambio, si hay jefes, hay autoridades que hay que respetar, el orden de que un empleado llegue temprano, el orden de que respete a los demás, que no les serruche el piso, todo eso que uno ve tanto en las oficinas y en todos los ministerios y en todas las cosas. Por eso es tan importante la autoridad. Y vea que en el universo Dios también estableció como que los presidentes en los países, la iglesia sobre los creyentes, los padres sobre los hijos y los jefes sobre los empleados. La autoridad de los gobiernos humanos se deriva de Dios y es definida por Él. El propósito de instituir el gobierno humano es recompensar el bien y restringir el pecado en un mundo malo y caído. Tristemente,
En esta época vemos un mundo donde no se busca lo bueno, sino cada uno quiere ser más poderoso, cada uno quiere tener más, cada uno se cree más importante que los demás. Y eso es doloroso. A mí me duele mucho cuando yo veo las noticias y tanto crimen y tanto robo y tanto asalto. Ya no hay respeto, no hay respeto casi que a nada, ni a las personas mayores, ni los hijos respetan a los papás. Señor, tenga misericordia de nosotros. ¿Y qué pasa con nosotros con respecto a que debemos de someternos, de obedecer? Porque a nosotros no nos podemos engañar. En verdad, ¿cómo nos cuesta obedecer? Y nos rebelamos, alegamos, decimos, ay Dios mío, es terrible. También no nos gusta obedecer, no nos gusta hacer la voluntad de Dios. ¿Y saben qué es lo que nos mueve? La rebeldía. No crea que solamente los jóvenes son rebeldes. Claro que sí, yo fui joven y no puedo ser una mentirosa. Yo también fui rebelde, pero hoy en día hagamos un examen en nosotros mismos, nos daremos cuenta que, por ejemplo, por decirle algo, los mandamientos dicen no mentirás y a veces mentimos. Los mandamientos dicen respetarás a padre y madre y a veces no los respetamos. Los mandamientos dicen no matarás y vea qué montón de crímenes hoy en día. Tenemos que pedirle mucho al Señor, a Diosito, que nos haga obedientes, que más sea Él el que vive en nosotros y no lo que no hay en nosotros, que queremos hacer nuestra voluntad, lo que nosotros querramos. Tenemos que recordar esta cita de Cristo, que en Lucas 22:42 nos da un ejemplo absoluto y total de obediencia. Dice así: Padre, si quieres, aparta de mí esta prueba. Era cuando Jesús estaba en el huerto de los olivos, que sudaba sangre, que estaba angustiado porque él sabía todo lo que le iba a pasar. Y él fue toda una prueba. Sigo con la cita. Sin embargo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es cierto que Cristo Jesús sudó sangre. Es cierto que estaba angustiado. Es cierto que estaba desesperado, porque era toda una prueba. Él sabía todo lo que le iba a suceder, sino que sometió sus deseos, sometió su carne y le dijo al Padre: sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es un ejemplo inmenso de Cristo Jesús que nos da a nosotros. Hay cosas que nos cuestan, pero si le pedimos a Dios la gracia y la fuerza, Él nos la va a dar para que hagamos la voluntad de Dios. Rebelión. Vean, ¿dónde nace la rebelión? Pues en nuestra mente. Nace con un pensamiento, con un razonamiento al que le damos, como decimos corrientemente, pelota, mucha pelota, un lugar que no merece. Ahora, las manifestaciones de la rebelión en las personas afectan 3 áreas de nuestro ser: el pensamiento, o sea, el razonamiento, cómo razonamos, las palabras que decimos y lo que hacemos, los hechos. Entonces, la rebelión viene a afectarnos a nosotros en 3 áreas: en nuestros pensamientos, en lo que decimos, o sea, en nuestras palabras, y en lo que hacemos. Para ser liberados de la rebeldía o rebelión, hay que tratar estas áreas. De lo contrario, hay poca esperanza para liberarnos de ella. Vamos a ver aquí un ejemplo de un pensamiento rebelde, de lo que sucede con una persona. Imaginemos que hay una persona que trabaja, qué sé yo, en un banco, en una compañía, y allá un día de tantos llega un pensamiento a su cabeza, el que dice: yo aquí llevo años con esta gente,
no me valoran. Vea qué clase de pensamiento le está llegando. Yo con el trabajo que hago es como que me pagaran 3 veces más de lo que me están pagando. Ellos no se dan cuenta de lo importante que soy. Llegó el pensamiento de que merezco una mejor posición. Ese fue el pensamiento. Ahí empezó a acompañarla de otros pensamientos, otros argumentos que son, claro, con todo lo que trabajo yo, porque yo trabajo mejor que todos los que hay aquí. Llevo mucho tiempo trabajando aquí. Yo merezco que me paguen más, que me suban de posición. Y a partir de ese momento, como él acogió el pensamiento que le llegó, empieza a ver el trabajo feo, está incómodo porque se siente que lo están explotando, no valora que tiene trabajo cuando hay gente que está luchando por conseguir un trabajito, sino está viendo nada más porque yo merezco algo mejor. Y de ahí empiezan los problemas, porque se va a empezar a quejar, va a empezar a hacer las cosas de mala gana, porque no está contento. Y va a empezar los disgustos, que ya el jefe se queja porque él no trabaja igual. Va a empezar a decirle a otros compañeros, mira, es que aquí esto, aquí lo otro, y los va a indisponer también. Vea qué tremendo, qué cosa más terrible. Ahora, cuando esto sucede con una persona conocida, o por qué no, con nosotros mismos, porque hay gente que uno la oye y dice, esa empresa, ay no, ahí está que da pereza y le van a ver todos los defectos que tiene, pero nunca se van a fijar que tienen trabajo. ¿Qué hay que hacer? Ante estas situaciones hay que orar. Con 2 Corintios 10, versículos 4 y 5, que dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean, nosotros cuando vemos una persona así, y que está muy negativa y que no quiere nada, oremos por ella. Si la persona podemos hablar y dialogar y decirle también, ojalá con ella orar esto. Dice, porque las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestra lucha, ¿por qué? Porque la lucha de nosotros es vencer el mal, el pecado, porque tenemos que estar con Dios, no con el mundo. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No es como que yo puedo agarrar un cuchillo, un arma o una pistola y decirle a la persona, quemar esas ideas. No, hay que pedirle a Dios, porque Dios penetra nuestra mente, nuestro pensamiento, y Él nos ayuda, pero si le oramos, hay que hacer esto, porque si no, y ahí nos vamos a quedar ahí. ¿Qué va a pasar con una persona así? Probablemente la van a despedir del trabajo, porque no, una persona así es negativa, es tóxica. No, no, yo trabajé 30 años y yo siempre le di gracias a Dios porque tenía un trabajito, que es muy importante. Un trabajito, una entradita en la casa, el compartir con los compañeros, hasta llevarles una palabrita de Dios, todo eso es importante. Estos son los pensamientos negativos, todo lo que hacen en una persona. Vamos ahora a ver, a hablar, recuerden, eran los pensamientos, palabras rebeldes. Vamos a hablar de las palabras rebeldes. Se originan en la mente también, en los razonamientos y pensamientos. En el corazón se alberga la rebelión y bien pronto la boca hablará palabras rebeldes. ¿O no es cierto que cuando yo estoy enojada, estoy a disgusto,
Digo por dentro, es que no, porque me la hizo, es que va a haber, es que aquí y es que allá. Primero todo eso está en mi mente y luego ya no aguanto y empiezo a decir con la boca, no es que viste, es que mira, es que aquí. Y de mí empiezan a salir palabras rebeldes, negativas, destructoras, críticas, sale de todo, porque nuestro corazón está lleno de rebeldía. Por eso se dice palabras rebeldes. Y vea lo que nos dice al respecto Eclesiástico 2:20, porque así no lo dice. Es como decir el antídoto, lo que nosotros debemos de hacer, ir a buscar a Dios, orar y decirle, Señor, limpia mi corazón de todo esto feo y lléname de ti. Más vale, Eclesiástico 20:20 dice, más vale caer por un tropezón en el suelo que resbalar con las palabras. Así es como de repente caen los malvados. Oigan, más vale caer al suelo por un tropezón y no solo hasta golpearme y todo, que no caer por la boca, por hablar cosas feas. Vamos a leer otra cita que habla de eso. Aquí Jesús nos dice, lo que sale en Marcos 7, del 21 al 23. Jesús es el que habla y nos dice, lo que sale del hombre, eso lo hace impuro. Pues del corazón del hombre salen las malas intenciones, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, infidelidad, infidelidad matrimonial, codicia, mala vida, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todo esto sale de dentro y hace al hombre impuro. Vean todo lo que sale del hombre, eso es lo que sale del hombre, pues del corazón del hombre, oiga, del corazón de nosotros salen todas estas cosas. Y todo nació en un pensamiento que le dimos pelota, que lo acogimos y entonces empezamos, no es que mire, que vea, ahora me las va a desquitar. Por ejemplo, en un matrimonio, ¿cuántas veces el hombre llega tarde o llega de mal humor y dice la mujer, ahora va a ver, me las desquito? O al revés, en una amistad también es que me hizo tal cosa, eso no me gustó, y va a ver, vas a ver quién soy yo, y empieza ahí las cosas feas, empieza la maldad, empieza a cómo hacerle el daño a la otra persona. Eso no debe ser, por eso siempre, Señor, mira cómo está mi corazón. Si mi corazón no está bien, dame un corazón nuevo, como dice en Ezequiel 36. Yo quiero agradarte, quiero tener un corazón limpio para ti. Y es que todas estas cosas hacen que nos desviemos voluntariamente de la voluntad de Dios. Vean qué tremendo. Todo eso sale del corazón. Ahora, cuando también, veamos esto, cuando una persona quita o agrega descuidadamente palabras a la palabra de Dios, manifiesta rebelión, pues no conoce ni respeta la autoridad de Dios. Hay gente que utiliza la palabra de Dios para decir, vea, Dios la va a castigar y que esto y que el otro. Y en vez de llevar palabra de Dios para alentar a una persona, ¿qué dices? Habla solo de castigo, de destrucción. Y la gente que hace más bien salir corriendo y no quiere nada con Dios porque está agregando cosas que no son. Vean lo que pasó aquí hay un ejemplito, Números 12. Cuando Miriam y Aarón criticaron a Moisés por un asunto familiar, ellos no se rebelaron por la mujer que tenía, que era de un pueblo de los cusitas, sino fue una excusa para protestar contra el orden que Dios mismo había establecido con Moisés como autoridad y cabeza de ellos, porque Moisés llevaba el mando de ese pueblo porque Dios así lo quiso y ellos no estaban contentos, empezaron a criticar.
Empezaron a buscar defectos, que la esposa, que esto, que el otro. Vea qué feo eso. Tengamos mucho cuidado con nuestra lengua, porque la lengua es el termómetro de la rebelión. Oye, esto qué terrible, porque la lengua es el termómetro de la rebelión. Si somos respetuosos de la autoridad, refrenaremos la lengua y no nos atreveremos a hablar con arrogancia o altivez hacia nadie, en especial hacia una autoridad. Mira qué delicado que es esto. Vamos a leer aquí esta cita muy linda, que me gusta mucho porque muy completa. Dice Eclesiástico 22:33 y 23 del 1 al 6, que dice así: ¿quién pondrá en mi boca un candado y en mis labios una cerradura con llave para que no me hagan pecar, ni sea mi lengua la causa de mi perdición? Oh Señor, Padre y dueño de mi vida, no me abandones al capricho de mis labios, no permitas que por ellos caiga. ¿Quién aplicará el castigo a mis pensamientos y la disciplina de la sabiduría a mi corazón? Ojalá que no perdonen mis errores ni pasen por alto mis pecados. No sea que mis errores aumenten y que abunden mis pecados, que caigan en manos de mis enemigos y que estos se burlen de mí. Señor, Padre y Dios de mi vida, no dejes que mi mirada sea altanera y aparta de mí la codicia. Que la sensualidad y la lujuria no se adueñen de mí. Señor, no me entregues a una pasión inmunda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué lindas todas estas citas que les he dado, porque nos van a ayudar con nuestra lengua, porque yo creo que todos vamos a reflexionar acerca de los pensamientos que hay en nuestra mente, porque también tenemos que revisar eso. ¿Qué hay en nuestra mente? Pensamientos de amor, pensamientos de comprensión, o que estamos llenos de pensamientos rebeldes, de palabras rebeldes, que en vez de acercarnos a Dios, nos van a ir alejando. Tenemos que tener cuidado con la rebelión, porque es muy sutil la rebelión y llega a nosotros, y cuando nosotros nos damos cuenta, nos hemos apartado de lo que Dios quiere y estamos haciendo lo que querramos. Ahora, también esto nos enseña cosas muy importantes, como por ejemplo, toda autoridad es puesta por Dios. Romanos 13:1. Aunque eso no significa que Dios apruebe o respalde lo que esa autoridad hace. También nos enseña que lo que la autoridad haga en forma incorrecta, no nos da derecho a hablar en contra de ella ni a juzgar. También debemos de orar por esas personas que están en eminencia, que están en autoridad, y que sea Dios quien las juzgue, no nosotros. Recordemos que el juzgar únicamente le toca a Dios, no a nosotros. Ahora vamos a ver hechos rebeldes, o sea, actuaciones rebeldes que también nos afectan, porque estamos tan enojados con pensamientos horribles, llenos de palabras feas, que llegamos a hacer cosas feas. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando el rey Saúl, recuerden que fue el primer rey de Israel, cuando el rey Saúl, movido por la rebeldía y la desobediencia y también la envidia, quería matar a David. Vamos a ver la cita. La cita es Primera de Samuel 15, del 22 al 23. 15, 22, 23. Primera de Samuel. Vea lo que pasó aquí. Entonces dijo Samuel, entonces dijo, porque el profeta Samuel llegó donde Saúl a hablarle lo que Dios le había indicado que le dijera. Yahvé estima más que los sacrificios y las víctimas
el que se obedezca a su voz. La obediencia vale más que los sacrificios y el ser dócil es más importante que ofrecer la grasa de carneros. Aquí Samuel le habló a Saúl porque Saúl había desobedecido las órdenes que le había dado Yahvé. Y continuamos con la cita, porque el desobedecer a Yahvé es como un pecado de magia, brujería, idolatría, como crimen de idolatría, no querer someterse a él. Oiga usted, qué terrible. Por tanto, ya que tú has rechazado la palabra de Yahvé, él te ha rechazado y ya no quieres que seas rey. Imagínense cómo le pudo haber caído estas palabras, este mensaje al rey Saúl. Tremendo, ¿verdad? También vamos a leer Primera de Samuel 18, versículos 7-9. Las mujeres cantaban, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Saúl se enojó mucho al oírlo y muy disgustado comentó, a David le han dado 10,000, a mí me han dado solo 1,000. Ahora lo único que le falta es el reino. A partir de ese día, Saúl miró a David con malos ojos. ¿Qué fue lo que pasó? Que David, ustedes saben que con la flecha, con el arco y con aquello que él tiró la piedra y mató a Goliat, el enemigo de los israelitas. Entonces el pueblo hizo una fiesta y las mujeres cantaban, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Claro, a Saúl entró la envidia, que dijo, ¿cómo es este? A este le dan 10,000 y a mí 1,000. Solo falta que también quiera mi reino. Y si nosotros continuamos leyendo esta historia, lo que nos cuenta la Biblia, David llega a ser ungido como rey y es rey de Israel. La rebelión, todas esas cosas rebeldes que nos apartan de Dios, da como fruto un corazón insensible, o sea, un corazón duro. La mayoría de los problemas en la unidad de las iglesias y las congregaciones surgen de palabras difamatorias como, es que me dijo, es que me dijeron, fulano me dijo, oí decir, me comentó, y así empiezan los chismes, empiezan los cuentos, y muchas veces todas estas cosas terminan en mal, porque a veces hay grupos que ayudan mucho en la iglesia, y por cuentos y chismes, palabras difamatorias, palabras de rebelión, se desintegran y hay iglesias que no tienen ni grupos y es a raíz de esto. ¿Qué nos dice Santiago 3:11 al respecto? Hermanos, no puede ser así. Puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga. ¿Qué significa esto? Que de una misma persona no pueden salir cosas bonitas y por el otro lado críticas, por el otro lado poner en mal a los demás. No puede ser. Hermanos, no puede ser así. Puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga. Simplemente no. Jeremías también nos dice aquí, en el capítulo 17, versículo 9-10, nos dice lo siguiente. El corazón es más complicado que cualquier cosa y más aún es perverso. ¿Quién puede conocerlo? Yo Yahvé, yo escudriño el corazón y sondeo las entrañas para recompensar a cada uno según cómo se porte y según el fruto de sus obras. Y es cierto, ¿quién puede decir yo conozco mi corazón? Ninguno de nosotros. Yo no conozco el mío, no. Le pido mucho al Señor por mi corazón, porque sé que es muy complicado y que es perverso, como dice aquí en esta cita Jeremías. Entonces yo tengo que pedirle que lo limpie, que saque
todo lo que no sea para Él, que nada más reine Él en mí, pero que saque todo lo que está mal. Es muy importante que nosotros clamemos a Dios. Aquí Dios mide, ojo a esto, Dios mide nuestro corazón por el parámetro de la obediencia. Mide el corazón con la obediencia, porque si somos obedientes, nuestro corazón está bien. Pero si no nos gusta obedecer y hacemos lo que querramos, estamos mal. Pues recuerden que nosotros debemos de respetar a Dios, debemos de tratar de seguirlo. Yo siempre digo, estoy en la lucha, porque es una lucha. ¿Contra qué? Contra nuestra carne, contra un mundo que está en contra de Dios. Es una lucha con que hacer el esfuerzo por tratar de cumplir los mandamientos, las enseñanzas, lo que dicen los evangelios. Es una lucha. Y dice el Señor que Él mide el corazón de acuerdo a la obediencia. No olvidemos que la lengua es el termómetro de la rebelión. Y es que es tremendo porque nosotros hablamos de lo que hay en nuestro corazón. Y hay personas con las que usted habla que solamente que hay crítica, queja, rebelión, que por qué a mí, que por qué me tocó a mí, que por qué esto, que por qué lo otro, que yo creo otra cosa. Cuando uno oye hablar a una persona, se da cuenta de lo que hay en su corazón. Pidámosle mucho al Señor que nos ayude. Yo le pido porque yo sé que yo tengo muchos defectos también. Ahora, los cristianos creyentes debemos de examinarnos diariamente para ver cómo está nuestro caminar en el Señor. También debemos preguntarnos, ¿qué palabras digo yo? ¿Digo palabras rebeldes? ¿O llevo buen mensaje a los demás? ¿Les hablo del amor de Dios? ¿Qué estoy haciendo con mi lengua? Ahora, argumento delante de Dios y de las autoridades. De todo me quejo. De todo que esto, que lo otro. No, en vez de quejarnos y criticar, oremos. Doy opiniones porque tengo muchos y frecuentes pensamientos. Y también acordémonos que hay mucha gente que habla sin pensar y dice lo primero que se le ocurre. Y ahí donde vienen muchas veces problemas, disgustos, porque y viene la gente a reclamar porque usted dijo esto, porque dijo lo otro, porque hablamos sin pensar. Es mejor estar uno calladito, más bonito. Aprendamos a aceptar la disciplina y la autoridad de Dios para que nuestra boca, nuestra mente y corazón sean instruidos para no hablar descuidadamente y evitar todo lo que tiene que ver con la rebelión. El que se complace en la rebelión cae en apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Abandono y rechazo de las cosas de la fe y también mantenernos alejados o revelados de las verdades bíblicas. Cada persona que no quiere nada, yo no oro, yo no quiero nada de la Biblia, ya es cuando una persona está así, está en apostasía. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Orar con este salmo. Debemos de orar. ¿Por qué? Porque hay que clamar a Dios siempre. Hay que pedirle. Vean qué tremendo. Es que de verdad que debemos de cuidar nuestro corazón y nuestra mente. Porque es cierto, hay veces uno veía gente que estaba cerquita del Señor, que era del Señor, que hablaba de Él. Y no saben en qué momento empezó a decir palabras rebeldes, empezó a decir cosas que
que no estaban bien, o amistades, porque hay amistades, tenemos que tener mucho cuidado con las amistades. Hay amistades que nos acercan a Dios, hay amistades que nos alejan de Dios. Pero una persona que va a misa los domingos, está buscando al Señor los domingos para oír la palabra de Dios y qué mensaje nos tiene. Es una persona que busca de Dios. Viene y se hace de una amistad que les, no, que ir a misa, ya eso está pasado de moda. Vámonos mejor al cine, mira. No, que va. Estás yendo. No, Dios ni lo oye a uno. ¿Qué dice esa gente? Es que yo ni oro porque yo no veo a Dios y menos gastar tiempo leyendo la Biblia tampoco. Entonces vienen y van alejando a los otros de la iglesia. ¿Para qué va? No quiera confesarse. ¿Qué le dicen a uno? Confesarse con un hombre. Ay, si es igual que uno. No, ¿para qué esas cosas? Y así poquito a poco, aquel hijo de Dios que estaba buscando a Dios, que estaba buscando el seguirle, el ser valiente, hacerle frente a las pruebas, caminar de la mano de Dios, ya empieza el enemigo también a trabajar en su mente. No seas tonto, la vida hay que vivirla, mejor vamos a toda fiesta que nos inviten, podemos hacer lo que nos da la gana, nadie nos manda, llegaron los pensamientos rebeldes, pues vienen las palabras y luego vienen las actuaciones como que ya no va a misa, que no ora, que no quiere nada con Diosito. Y eso también es caer en apostasía. Acordémonos, es muy tremendo. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque las amistades debemos de revisarlas. ¿Esta amistad es buena o es una amistad que anda en malos pasos? Si amamos a Dios, debemos de apartarnos de lo malo y hacer lo bueno. Qué lindo cuando uno encuentra amistades de Dios, porque uno se regocija, habla de la palabra de Dios, de la maravilla que Dios hace en la vida de uno, los milagros, porque Dios hace milagros, respuestas de oración, ese gozo y esa alegría que da la presencia de Dios en una persona, en una vida. Es tan lindo. Busquemos las amistades que nos van a llevar a Dios. Busquemos el oír canciones de Dios. Busquemos alabarlo, bendecirlo y glorificarlo para que se fortalezca nuestra fe. Porque Dios es grande y poderoso y nosotros necesitamos fortalecernos en Él y que de nosotros se elimine todo rastro de rebeldía, todas esas palabras feas, groseras, que lo único que hacen es destruir, que nos vienen a robar la paz, porque una persona que anda haciendo lo que quiere, como quiera generalmente, no tiene paz. El único que da la paz verdadera, el único que da todo, es el Señor. Y vayamos a Él. Vean, les voy a leer este salmito del Salmo 19, versículo 14. Dice así: guárdame también de la soberbia, que nunca instale en mí su dominio. Qué lindo, guárdame de la soberbia, que nosotros nunca seamos soberbios, altaneros, altivos, que creyéndonos que somos muy importantes. Continúo con el Salmo. Entonces seré un hombre perfecto y limpio del pecado más grave. ¿Por qué? Porque cuando uno está con el Señor, yo creo que un hijo de Dios ya no anda en la soberbia, ya no anda en cosas que no le agradan al Señor. Y oigan el versito que sigue. Señor, mi roca y mi redentor, que todo lo que dice mi boca y el murmullo de mi corazón sean agradables ante ti. Ay, qué lindo, Señor,
mi roca, es el que me sostiene, es mi fuerza, es mi todo, y mi redentor, porque quien me redimió a mí, quien vino a pagar un precio, y no fue un precio de oro o de plata por nosotros, sino con su sangre preciosa. Él fue el que pagó por ti, paga por mí, para que nosotros alcancemos el perdón de los pecados, la salvación, que podamos resucitar un día junto como Él lo hizo y llegar al cielo, a la patria prometida. Señor, mi roca, mi redentor, que todo lo que dice mi boca, que de nuestra boca salga cosas lindas, alabanzas, gracias, regocijo, alegría en el Señor, que todo lo que dice mi boca y el murmullo de mi corazón, o sea, los deseos de mi corazón, sean agradables ante ti. Qué lindo, a mí esto me fascina. Señor, mi roca y mi redentor, que todo lo que dice mi boca y el murmullo de mi corazón sean agradables ante ti. Vamos a darle gracias al Señor por esta tarde, por todo lo que el Señor nos ha enseñado. Dios santísimo, Dios de amor, te damos gracias por todas tus enseñanzas. Te pedimos nos ayudes a cuidar nuestra mente, a cuidar nuestro corazón, a cuidar nuestras acciones, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu santo nombre, porque qué lindo es que todo lo que hagamos decirle al Señor para honra y gloria de tu santo nombre. Que Dios me las bendiga, que Dios me las guarde. Muchísimas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima. Amén. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.